tenemos un texto de Gustavo Bueno nominado El individuo en la historia. Comentario, un texto de Aristóteles, Poética 1451b, que fue publicado debido al discurso inaugural del curso 1980-1981 por la Universidad de Oviedo. Y bueno, sin más, le damos la palabra al doctorante Uri. Muchas gracias, Uri, por la exposición de este tema. Sí. Bueno, en este video abordaremos la cuestión del individuo en la historia. Es un texto un poco conocido de Gustavo Bueno. Es un texto pues bastante largo y bueno, yo quisiera más bien centrarme en la segunda parte, más que en la primera, porque es digamos, el estado inicial desde el cual parte la reflexión del individuo en la historia, tomando en cuenta que Gustavo Bueno quiere centrarse sobre todo en el desarrollo de lo que son las totalidades distributivas, atributivas y las conexiones que se dan al interior de lo que es propiamente un cierre fijo en la disciplina histórica, ¿no? Entonces, él parte, digamos, en esta primera parte, porque son dos, es la primera y la segunda parte. En la primera, básicamente, haciendo alusión al comentario bueno, que tenemos acá, de Gnoseológico en variaciones, y la poética, o este texto de poética de Aristóteles, 1451b, que dice, bueno, que dice a la postre, ¿no? De lo dicho resulta claro no ser oficio del poeta el contar las cosas como sucedieron, sino cual desearíamos hubieran sucedido y tratar lo posible según verosimilitud o según necesidad. Que en efecto no está la diferencia entre poeta e historiador en que el uno escriba con métrica y el otro sin ella, que posiblemente fuera a poner a Heródoto en métrica y con métrica o sin ella. No por eso dejaría de ser historia, pero diferenciarse en que el uno dice las cosas tal y como pasaron y el otro tal cual ojalá hubieran pasado. Y por este motivo la poesía es más científica y esforzada empresa que la historia, ya que la poesía trata sobre todo de lo universal, lo ta καθόλου, y la historia por el contrario de lo singular, lo καθαρχέκαστο, ¿no? Y hablarse en universal cuando se dice qué cosas verosímil o necesariamente dirán o harán tal o cual, por ser tal o cual, meta a qué apunta la poesía, tras lo cual imponen nombres a personas, y en singular cuando se dice qué hizo o le pasó a Alcibíades, ¿no? Después de un ligero comentario que hace respecto a la traducción, porque hay dos traducciones que señala ahí en este artículo Gustavo Bueno, una que es la de la interpretación que hace Robin Collingwood y la otra de el maestro García Vaca. Bueno, señala algunos comentarios. Dice, primero queremos solo discutir si la historia que escriben los historiadores podrían ser escrita o no en lo esencial del mismo modo, tanto si el subteniente Bonaparte hubiera muerto en Tolón como si ello no hubiera ocurrido. La segunda intención de todo esto y digamos de centrarse en la cuestión nociológica es la pretensión principal de explorar el alcance de esta perspectiva lógico-formal, comprobando cómo es ella la que en gran medida moldea las teorías alternativas más características, que de hecho han podido ser ensayadas respecto de la cuestión que suscita el texto que comentamos, y cómo precisamente por su carácter formal es posible intentar establecer un sistema de tales teorías, es decir, un sistema formal. Por eso señalaba que la primera parte es, en comparación a la segunda, digamos, un estado de la cuestión aristotélica que da entrada a partir de este fragmento que leí de poética, sobre el alcance, ¿no? Desde una perspectiva lógico-formal de lo que es el individuo en la historia. Lo interesante de esta primera parte, pues, será, más allá del comentario que le hace las traducciones de García Vaca y de Collingwood, que bueno, ya comentaré ahorita esto porque quizás valdría la pena no retomar algunas cuestiones para reflexionarlas, sino de lo que él considera las vías, las vías que prometen esta reflexión a partir de poética, ¿no? La primera vía sería esta, que es la resolución aristotélica se basa en una afirmación conjunta, que la ciencia es de lo universal, y B, que la ciencia se refiere a lo individual.
La segunda vía es que la ciencia se ocupa de lo universal, pero la historia no se ocupa de lo individual, al menos en un sentido exclusivo. O sea, la historia se mantiene principalmente en el trato con lo universal. Y en consecuencia, en cuanto a historia nomotética, la historia puede ser considerada como una disciplina científica. La tercera vía, que es la historia, se ocupa de lo individual en un sentido preferente y aún exclusivo, pero ello no saca la historia de la República de las Ciencias. O sea, en este caso hablaríamos de ciencias ideográficas, ¿no? O etológicas, puesto que se considera necesario admitir la posibilidad de ciencias en torno a lo individual. Y la cuarta vía es, ni la ciencia se ocupa de lo universal, al menos en su sentido exclusivo, y ni la historia en el mismo sentido se ocupa de lo individual, lo cual no va a tratar mucho porque es una vía que ya de entrada está excluida. Básicamente son la segunda y tercera vías, sobre todo la segunda la que tiene mayor impacto hasta la fecha en lo que es la constitución de una disciplina histórica, ¿no? O podríamos denominarla un estadio de desarrollo historiográfico específico, ¿no? Volviendo a los comentarios de traducción que hace al principio, bueno, respecto al de García Vaca, señala que la traducción del Filosofóteros, o sea, la historia, entra bajo una categoría de condición filosófica, diríamos, que bloquea la proposición de la historia no es ciencia, ¿no? En el caso de Collingwood, pareciera que es lo contrario, ¿no? Que la tesis de Aristóteles nos permite olvidarnos de la filosofía de la historia. Y esa es la traducción y la interpretación que hace Collingwood de este extracto, ¿no? De poética. Lo importante aquí es distinguir que en la configuración de los sujetos operatorios en las metodologías alfa, eh, se da también el desarrollo de lo que son los periodos de tiempo. Y bueno, aquí yo cité, esto no viene propiamente en el texto de Gustavo Bueno, pero lo señala de entrada porque tiene que ver con cómo se concibe el tiempo en la historia y si hay un tiempo, como él mismo lo señala ya en la segunda parte, un tiempo propiamente del historiador y un tiempo que está específicamente colocado en la construcción de estos sujetos operatorios, es la cuestión de la causalidad, de la causalidad que se da al interior de la sinectividad entre individuos que comparten tanto digamos, una totalidad distributiva como atributiva, ¿no? Sé que se comparten al interior del desarrollo, de sus acciones, ¿no? Esto es importante porque no hay que confundir, y de entrada, por eso lo coloqué, porque también viene en poética, y esto es un extracto también de poética, no hay que confundir lo que es la épica o la prosa, en sí, la prosa histórica, con lo que es propiamente la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia tendría que ver más bien con esto, ¿no? Con las conexiones que se dan al interior de estas totalidades de individuos que, bueno, después retomaremos ahí los conceptos que él usa, ¿no? Eh, de, de individuos enclasados, ¿no? Al interior no de una trama específica, ¿no? Sino de una secuencia de acciones que además son multiplicadas por la misma conexión que se da entre estos individuos, ¿no? En lo que corresponde a las metodologías alfa-operatorias, ¿no? Ahora, bien, lo importante de aquí es sacar esto que está en negritas, que es el genos chrono, que es digamos, la unidad de tiempo que no está presente, ¿no? En, en la prosa en sí, ¿no? Sino solamente en la condición histórica. Bueno, aquí lo dice Caime Homoyas, historiastas, Sincese y Seinai, ¿no? Entonces, Nankeuji, Mias, Praxeos, Poyesa y Delos y Alegenos Chrono. Josaen tuto sineve perigena pleius en Hecaston hos etigen eje prosalela. Y esta última Hecaston hos etigen eje prosalela lo traducen mucho como
ese procedimiento de causalidad que se da al interior de lo que es propiamente histórico para deslindarlo de lo que no es histórico y que corresponde a una condición meramente prosística. Bueno, también podemos encontrar en esta primera parte lo que van a ser los conceptos más usuales en el artículo, fuera de lo que es una totalidad distributiva y una totalidad atributiva, sino también de lo que es una universalidad distributiva, las especies respecto de las totalidades genéricas y los individuos distributivos, o sea, las totalidades dierológicas, que él va a designar con la letra T gótica. Y el concepto de clase o enclasamiento también de individuos al interior de lo que es la historia, ¿no? En cuanto a multiplicidad de elementos que coinciden en una definición. O sea, es el conjunto de notas intencionales que pueden ser estáticas o flotantes y que es universal, extensional tanto a las metodologías alfa operatorias como beta operatorias, ¿no? Y las relaciones que se dan entre ellas, ¿no? Y las notas intencionales que asumen la función de predicados y las variables de objetos que designan precisamente los elementos capaces de soportar tales predicados o participar de ellos. Es decir, la condición del individuo en la historia visto desde la teoría silogística aristotélica, desde la cual también parte poética, ¿no? Sin embargo, para Gustavo Bueno, como señalé al principio, lo importante no es ver esta condición silogística o la condición del individuo histórico enclasado a priorísticamente, ¿no? Sino tanto a priorísticamente como priorísticamente. Y esta es la condición nosológica que va a imperar en la segunda parte. Bueno, entonces tenemos que la primera es carácter nosológico general. Hay una proposición general que es la ciencia es de lo universal. Y la segunda, que es de carácter nosológico especial, que la historia trata de lo individual. O sea, una individualidad entendida sin duda al menos de un modo preferente en términos del individuo distributivo, pero no solamente del individuo distributivo, ¿no? Porque a su vez, como señalaba, es una conexión también que se da, una sinectividad entre totalidades atributivas que corresponden también al individuo en la historia, ¿no? Esencialmente el problema es ¿no? Se presentan dos proposiciones de este tipo, entonces, visto desde un punto noceológico, cómo lidiar con este aspecto, ¿no? Entre lo que la ciencia, entre la proposición de la ciencia es de lo universal y la historia trata de lo individual, ¿no? Y bueno, esto nos remitiría a la vieja discusión del carácter científico de la historia, ¿no? Y en efecto nos estamos ubicando en la segunda vía, ¿no? Que es la ciencia se ocupa de lo universal, pero la historia no se ocupa de lo individual, al menos en un sentido exclusivo, ¿no? Bueno, me gustaría pasar a la segunda parte, que es básicamente la reflexión que va a hacer Gustavo Bueno de toda esta discusión. En la primera parte, pues vemos que cada una de estas vías las va a ir desarrollando de acuerdo a la propuesta aristotélica, ¿no? Entonces, pues es básicamente una muestra, ¿no? Eh, de lo que se ha ido desarrollando, ¿no? En cada vía, Sí, sí, sí. historiográficamente hablando, ¿no? En la segunda parte, pues ya encontramos lo que es. Perdón que te Sí, interrumpa. Este, eh, sí, y también es muy interesante porque ya va colocando y va prefigurando como, digamos, problema y también una suerte de resolución, porque en la primera parte dice algo que me parece fundamental y que retoma a lo largo de la segunda parte y también decanta en la segunda parte de una forma muy específica. Cuando dice precisamente que la universalidad de la historia eh, tiene algún sentido, ¿no? Pero no en la posibilidad de una forma extensional denotativa, ¿no? Sino ujú, más bien una suerte de universidad funcional metodológica o constructiva, ¿no? ujú, Pensando en estas acepciones que le da a la historia o en la relación de la historia, que algunos autores han tratado de atribuirle con su sentido teleológico, ¿no? Y aquí es precisamente donde se conjuga, ¿no? Las alternativas y
lo que va a comentar con posterioridad, que van a ser los fines operis y los infines operantis, ¿no? Ujú. Y ahí es donde se hace una resolución precisamente, ¿no? Esa tensión entre si la historia puede ser universal, universal de qué, y si es individual, individual de qué, ¿no? O en dado caso, Yamin va a exponerlo con posterioridad, cuál es la resolución de las posibilidades nociológicas del historiador respecto a una universalidad o una individualidad, ¿no? Entonces, me parece interesante que también ya desde el primer apartado, pues está colocando las bases de lo que va a desarrollar en este segundo apartado que tú bien nos vas a comentar, estimado Uri. Pues te escuchamos. Sí. Bueno, la primera parte la titula Lo individual en la ciencia in genere. Y básicamente es una conexión entre la primera parte, bueno, resumiendo todo lo que es la propuesta aristotélica, que es apriorística y silogística, y eminentemente que lidia con individuos fijos, con respecto a lo que podremos considerar ya una propuesta constructiva o nociológica, ¿no? Que es a lo que él quiere llegar. Y la cuestión se nos plantea de este modo, o sea, el individuo objetivo en su singularidad. Se puede entrar en un curso de construcción operatoria, sea como factor o sea como término resultante. Lo que nos pone, en efecto, en la resolución del problema del sujeto operatorio al interior de las metodologías operatorias. No solamente como condiciones a priorísticas, es decir, como la mera prosa histórica, ¿no? Y si hay una conexión causal entre A, B y C, ¿no? Sino cómo se da esta singularidad, ¿no? Del individuo objetivo en conexión con, con lo que podríamos decir es el procedimiento gnosiológico llevado a cabo por el historiador, ¿no? En esta primera conexión, él va a presentar digamos esto, que es lo que señala, a nuestro juicio, el concepto nociológico de individuo puede quedar dibujado muy adecuadamente por medio de dos pares de ejes nociológicos que nos determinan dos figuras distintas del individuo. O sea, la primera y la primera y la segunda figura. La primera por medio del par constituido por los ejes sintáctico y semántico. O sea, con referencia a este par diríamos que el individuo, lo individual es esencialmente un término, o sea, no una relación ni una operación. Eh, es decir, lo que correspondería al sujeto operatorio en las metodologías alfa. Sin embargo, no es así, ¿no? La historia no opera así. Y un término que se resuelve ante todo en el sector fisicalista, en el sector fenomenológico y no en el sector esencial, que correspondería al del historiador. O sea, lo que popularmente se llaman las intersubjetividades, y que tampoco es así, ¿no? Porque tampoco la historia opera así. Y la figura 2 por medio del par constituido por los ejes sintáctico y pragmático, que es el individuo. El individuo es ahora un operador más que un término, que se resuelve en el sector de los autologismos y subsidiariamente de los dialogismos, pero no de las normas. O sea, el individuo designa ahora directa o indirectamente al mismo científico, es decir, al geómetra, al físico, al historiador, en cuanto a sujeto nociológico, ¿no? Y bueno, aquí retoma las definiciones del pensamiento husserliano cuando se refiere a singularidades individuales y singularidades específicas. Bueno, un ejemplo de singularidad individual serían las cosas empíricas y de específica los números, ¿no? Todo esto nos va a desembocar en universalidades individuales y específicas, ¿no? En relación a estas totalidades distributivas y atributivas que se dan en conjunto en el desarrollo de un proceso histórico, pero también en la construcción historiográfica. O sea, los individuos, dice así definidos, aunque como tales no tengan parte Z, es decir, las totalidades distributivas, están siempre incluidos en alguna totalidad Z. Y son partes del T, o sea, de una totalidad atributiva, y precisamente de esta totalidad atributiva en cuanto consta de partes individuales y todas unas por relación a las otras en un espacio-tiempo, ¿no? Es el genus chrono, ¿no? Con esto, pues, en vez de remitirnos al espacio-tiempo neutro de Kant, como lugar previo al concepto, donde se toman los principia individuationis, partimos de una situación lógica de individuación, para introducir después el espacio-tiempo.
Aquí hay una crítica importante, ¿no? Porque muchos siguen esta línea, ¿no? La trazada por Marcevsky en su Histoire quantitative, ¿no? Gustavo Bueno lo tacha de ingenuo en la definición de historia como un método de situar los sucesos en el espacio y en el tiempo, porque se alimenta de una hipóstasis que en realidad no se da o no opera en la construcción de este tipo de metodologías, ¿no? Y bueno, volviendo a los conceptos husserlianos de singulares individuales y singulares específicas, él mismo señala, Gustavo Bueno señala que es acertada esta observación por parte de Husserl. Sin embargo, Husserl no logró columbrar esta diferencia entre lo que podría ser una interacción entre, o más bien una dicotomía, ¿no? Porque ese sería lo más preciso, una dicotomía entre lo que es lo interno y lo externo, ¿no? Eh, y en las operaciones históricas no se da esta dicotomía entre lo externo y lo interno, ¿no? El historiador y digamos la prosa histórica y también los elementos factuales que están contenidos ahí no se dan de esta manera, ¿no? Separando lo que es una singularidad individual de una singularidad específica, sino en conjunto, o esa conjunción que se da, pero a partir de lo externo. El historiador no trabajaría en ese sentido con aspectos que tienen que ver más con singulares individuales y no tanto este, con universalidades individuales, ¿no? Y esa es la cuestión. Lo decisivo, dice en la idea de función, es la presencia de individuos enclasados, pero a la vez formalmente determinables unos frente a otros en el conjunto de la clase. O sea, los individuos deben en el límite ser insustituibles mutuamente y aquí vemos la diferencia completa con las clases silogísticas, ¿no? Trabajas con universales individuales y específicos y con singularidades específicas. Aquí dejas no en el limbo, pero sí en una cuestión, digamos, todavía a debate, la cuestión de la conciencia histórica, ¿no? O el concepto de conciencia histórica, que más adelante lo voy a abordar, porque igual que el de experiencia histórica, son términos que no tienen sentido dentro del marco de lo que él va a proponer, ¿no? Como una nociología, este, una comprensión nociológica de lo que es el individuo en la historia, ¿no? Y del carácter categorial que tiene la disciplina histórica, ¿no? Términos de ese tipo no entran dentro de la disciplina histórica, ¿no? ¿Por qué? Porque el historiador no trabajaría con ellos, ¿no? Es decir, corresponde más bien a un nivel de las metodologías beta. Y el individuo, dice, deberá figurar como elemento de la clase B, pero a la vez este individuo, perdiendo su clase, reaparece en ella por la mediación de la clase A, cuyos elementos resultarán estar vinculados precisamente sinectivamente a un individuo de la clase B. O sea, la aplicación analiza e individualiza los elementos de la clase B a través de la clase A, y esto es concebible si los individuos de la clase B son a su vez de una totalidad distributiva. Cuando el individuo en su forma general y no ya a través de partes distributivas suyas pueda considerarse incluido en una clase, de suerte que mantenga relaciones de isomorfismo con otros individuos de su clase, hablaríamos de individuo enclasado o de individualidades enclasadas. Pero si el individuo, aunque esté incluido en las totalidades atributivas por mediación de partes distributivas suyas, no lo está en cuanto a su forma global, entonces hablaremos de individualidades globales, dotadas de unicidad de clase, donde está la distinción esencial del trabajo del historiador respecto a lo que es un concepto como Guerra Fría o humanidad, con respecto a individuos específicos como Lutero, ¿no? O Napoleón. La verdadera dificultad acerca de la construibilidad operatoria de los individuos procederá de la universalidad requerida en las operaciones. Este es el problema nociológico esencial, ¿no? La nociología del cierre categorial se cruza así con la doctrina aristotélica. En tanto también se encuentra con la necesidad de contar con los universales distributivos en el momento de la construcción científica. O sea, en el momento en el que está operando también la metodología, ¿no? El concepto de individualidad global permite entonces introducir la distinción entre las construcciones flotantes y las construcciones fijas,
cosa que no estaba presente en una teoría silogística, ¿no? Como distinción general de la teoría de la ciencia. Se llamamos flotante una construcción tal en la que los términos siendo individuos enclasados no influyen significativamente en otros individuos de su clase, cuando se componen con terceros términos y eventualmente con los de su propia clase, siguiendo la idea de la simple, ¿no? Según esto, los otros individuos de la clase permanecen flotando en el campo nosológico por respecto a las relaciones o operaciones utilizadas en la construcción. Digamos aquí que sí es posible la operatoriedad, ¿no? Es por la realidad de un discontinuismo en virtud de lo cual no todo está vinculado con todo, ¿no? Eh, Poniendo un ejemplo de física, también ahí Gustavo Buenos señala esta condición, ¿no? De no vinculación con todo y sin embargo de participación en las totalidades T, ¿no? En las totalidades distributivas. Por eso es una conjunción entre atributivo y distributivo, porque eh, eh, al interior de los procesos factuales se da esto, ¿no? La identificación por parte del historiador de esos elementos atributivos que de alguna medida participan en lo distributivo, pero no todos, ¿no? Y bueno, aquí lo importante es ver ese intercruzamiento que se da con respecto a las metodologías, ¿no? En los campos etológicos y humanos, los fenómenos serían las propias operaciones, o sea, los mismos sujetos operatorios, y por ello las ciencias humanas deben contener siempre un plano de beta operatorio. Es decir, ¿cómo es posible ir más allá de los fenómenos? O sea, regresar a sus elementos, a sus determinantes dados en un plano alfa operatorio. No quedan así las ciencias humanas desdobladas interiormente en dos planos, dice, inconmensurables, un plano, digamos, alfa esencial, que ya no puede ser humano en sentido nociológico, y un plano beta fenoménico que ya no será científico. No es así, ¿no? Todo esto encuentra su resolución en las metodologías. Por eso es en la disputa metodológica donde se da esta cuestión de entrecruzamientos y construcciones que son propiamente lo que es el cierre de la disciplina histórica, pero no solamente el cierre, ¿no? Sino también la construcción misma del conocimiento histórico, ¿no? En la segunda parte va a abordar lo que es el individuo en la historia, y aquí un concepto clave son reliquias objetivas, porque lo que se trabaja, con lo que se trabaja en historia son con reliquias objetivas. Y dice, para la historia los individuos objetivos o los grupos de individuos son tan solo desde un punto de vista inmediato al menos fantasmas. ¿Por qué? Porque no se está trabajando directamente con ellos, ¿no? Sino con reliquias objetivas. Los individuos objetivos no existen por definición en el campo histórico. No pueden existir precisamente porque son pretéritos, ¿no? Por eso es que no pueden, desde este punto de vista nosológico, no pueden tener efectividad nociones como experiencia o conciencia, si no es al interior de la relación que se da entre estos individuos con respecto a otros individuos, es decir, a la multiplicidad de ellos en el hecho histórico. Es decir, la parte externa, no la parte interna. Y bueno, aquí rescata algo de utilidad el pensamiento de Collingwood, que es importante porque, bueno, nos va a referir justamente a esto, ¿no? A lo que es el individuo en la historia, tomando en cuenta que se trabaja con reliquias objetivas. La primera es referirse no al pasado histórico en general, sino a aquella parte del pasado que se mantiene a escala del sujeto individual, es decir, a escala de los cursos beta operatorios, o sea, la res gestae en el sentido de Collingwood, es decir, en cuanto incluyen planeamiento e intención. Ni siquiera en el modo material de hablar tiene sentido decir que un historiador reactualiza el Imperio Romano, que no lo reactualiza. La reactualización habría que referirla a lo sumo a un discurso de Cicerón o a una imitación de Cristo, cosa que no hace el historiador, ¿no? Partir ya de la hipótesis de los otros sujetos, es en la segunda parte de los sujetos pretéritos, lo que aparece claro en el momento en que interpretamos las reliquias como mensajes. Es decir, también incluye una parte histórica de estas mismas hipótesis que se elaboran de otros sujetos pretéritos. Eh, por lo tanto, hay una condición, como decía, de objetividad y de reliquia objetiva, que es finalmente lo que apunta este predicado de objetivo,
en la propia historicidad, ¿no? De estas hipótesis de sujetos pretéritos, partiendo de la misma reliquia, ¿no? Que está operando, obviamente, en las metodologías beta operatorias, ¿no? Y la tres, interpretar la reactualización como una reproducción, es decir, como una imitación, es decir, establecer entre el sujeto pretérito y el historiador una relación de coindividualidad dentro de una clase distributiva, Z, una clase distributiva que tendría que ver con una totalidad eminentemente pues sí, distributiva, ¿no? Entonces las preguntas es, ¿qué quiere decir la objetividad histórica y en qué sentido cabe hablar siquiera en historia de cursos de metodologías beta operatorias? A nuestro juicio, dice, la objetividad histórica no tiene en principio por qué confundirse con una reproducción del pasado. Es decir, el historiador no reproduce el pasado con la verdad como adecuatio, ¿no? No ajusta una condición a priorística a una priorística, ¿no? Porque no está operando así, ¿no? Sino porque la reliquia no tiene por qué reproducir en el historiador las situaciones de las cuales ella apareció. Es en el curso de las metodologías beta operatorias donde se da esa construcción. Luego, el criterio de objetividad no podrá venir de otro lado, y puesto que no puede venir de una reliquia aislada, que del tejido formado por las propias reliquias. Es decir, el contexto, pongamos por caso de reliquias literarias, ¿no? Para un contexto que ya no se interpreta como ayuda para entender el texto, sino como el objeto mismo entendido. Es decir, la intersubjetividad de los conocimientos históricos no es solamente un criterio de verdad, cuanto un componente más de la verdad histórica misma, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque es enlazar la disputa que se dan de las metodologías en el curso de los beta operatorio de una manera histórica, ¿no? Visto desde un punto histórico, pero también cómo se dan esos contenidos al interior de las metodologías alfa operatorias, ¿no? En un proceso dialéctico que es sumamente interesante, ¿no? Por un lado, están operando estos conocimientos históricos que están, en efecto, fincados en condiciones factuales específicas, donde los individuos, que son las totalidades distributivas, están de alguna manera enlazados sí, por esa causalidad, ¿no? Que se da al interior pues del decurso histórico, ¿no? Es decir, visto también desde un punto de vista de, eh, bueno, husserliano, como regresamos al de singularidad específica, no solamente el individuo en su singularidad específica, ¿no? Sino también cómo se da la multiplicidad de estas singularidades específicas al interior de estos procesos históricos. La tercera parte va a abordar lo que es el individual histórico como término objetivo. Enlazando lo anterior, hemos dicho que la objetividad de las individuales históricas es abstracta, aunque no por ello menos afectiva. Si la abstracción dice aquí lo siguiente: desconexión de los términos en cuanto a objetivos respecto de las subjetividades operatorias que les confieren significación histórica. Sí, y la objetividad fisicalista correspondiente a todas las reliquias de esta objetividad que se realiza en la abstracción de los sujetos operatorios. Fisicalismo no solamente aludiendo a la reliquia objetiva, ¿no? Sino también, ahora sí, al sujeto operatorio. En virtud de la muerte de estos y de la pervivencia de aquellas, de suerte que la objetividad de las reliquias tiene como fundamento tal desconexión y es compatible con su reinterpretación a partir de los objetos gnosiológicos desde el punto de vista de las metodologías beta. En lo que sigue, suponemos que el cierre de la construcción histórica incluye como forma característica y específica la inserción de los términos individuales enclasados en una anterioridad y en una posterioridad de otros términos enclasados. Esta tesis que aquí no podemos desarrollar permite definir en términos simples el tiempo histórico. Es decir, lo que llamamos tiempo histórico es eso, ¿no? Un enclazamiento de individuos que se dan con anterioridad y posterioridad. Vemos que aquí también hay un intento de deslindarse, ¿no? De lo que es el tiempo histórico, entendido nada más como tiempo narrativo, ¿no?
porque no opera así la historia, ¿no? Sino es tomando en cuenta que estos individuos están enclasados ya en este proceso, ¿no? O sea, el propio enclasamiento y la participación en estas totalidades de, por parte de los individuos o de los sujetos operatorios en, en el proceso, en un proceso histórico, es lo que permite hablar de ese tiempo histórico, ¿no? No solamente es digamos, la cuestión meramente lingüística o la cuestión meramente cronológica, ¿no? Sino la recurrencia y la multiplicidad que se dan en estas relaciones que establecen los propios individuos históricos, ¿no? Es decir, la propia construcción factual que se da al interior del desarrollo, de lo que llamamos desarrollo histórico. Y lo que podría expresarse diciendo que el campo de la historia es, ya ahora sí en términos de lenguaje, es el pretérito perfecto y no meramente el pasado. Esto tiene implicación nociológica tanto para lo que venía diciendo respecto a lo que es propiamente lo factual o lo fenomenológico con respecto también a lo que es el lenguaje, ¿no? Porque aquí ya se conectan. Dice, según esto, el tiempo histórico así entendido no excluye por sí mismo la reversibilidad absoluta, puesto que los propios cursos temporales pueden arrojar contenidos similares a otros previos o posteriores al de referencia, ¿no? Sí se puede hablar de prolepsis o analepsis, pero ello no va a implicar una mutación al interior del individuo histórico, ¿no? Es decir, ni siquiera una relación, ¿no? E incluso, bueno, aquí, no sé, incluso ciclos de radio más o menos amplios, ¿no? Desde nuestro punto de vista, la situación es muy distinta. Dice, no creemos posible hablar de una historia del presente, ni siquiera del pasado inmediato, y no ya por motivos epistemológicos. O sea, por ejemplo, la falta de distancia, lo que es una metáfora, ¿no? Sino por motivos nociológicos. A saber, la historia del presente no tiene posterioridad histórica efectiva pretérita, ¿no? Y por ello no puede aún cerrarse en una construcción histórica que exige establecer determinadas consecuencias. Eh, y todo intento de definir este tipo de formas como historia del tiempo presente, historia inmediata, queda anclada a estas formas meramente narrativistas, ¿no? Pero no ven lo que es propiamente la construcción del individuo histórico, ¿no? El enclazamiento del individuo y la causalidad que se va estableciendo al interior del desarrollo histórico, que es la que pone o fija esos cierres categoriales. Y contrario a lo que se piensa, ¿no? No es el historiador, sino el mismo proceso histórico el que va señalando eh, qué es historia y qué no es historia, ¿no? Esto no quiere decir que, por ejemplo, lo que se denomina hoy en día historia del tiempo presente o inmediata, que es inclusive usan términos cronológicos, ¿no? Para ubicarla, no llegue a ser historia, ¿no? Claro que es historia, ¿no? Pero no tiene ese cierre, ¿no? No tiene esa posterior histórica efectiva y por tanto no es pretérito aún, ¿no? Eh, está por, ¿no? Está en vías de, y no puede aún cerrarse en una construcción histórica, ¿no? Esta es la diferencia esencial entre lo que podría ser también un trabajo propiamente histórico y lo que no, ¿no? Lo que podría ser ya un trabajo de alguien que hace ideografía o se dedica a alguna otra rama de la ciencia etológica, ¿no? Que es válido, ¿no? Presentar estos puntos de vista, ¿no? Por tanto, una reliquia individual solo comienza a hacerlo a través de las operaciones del sujeto nosológico, pero también es verdad que este sujeto nosológico solo figurará aquí dentro de los límites en que él sea necesario para dar cuenta de la reliquia, es decir, como construcción ad hoc, que está en función de la reliquia y únicamente orientada a ella. Y dos, pero el sujeto nosológico es a su vez un individuo de una clase distributiva, o sea, la clase de los historiadores, que a su vez forman una subclase de clases subclases de otras clases sociológicas del presente, que corresponden a las ciencias etológicas. Por eso señalaba, no es que no se haga historia del tiempo presente, se hace, pero no es historia del tiempo presente, ¿no? Sino que es otra cosa que corresponde a un nivel etológico distinto, ¿no?
una clase formada de elementos intercambiables. Por consiguiente, la reliquia de referencia aún cuando estuviese dotada de unicidad absoluta, deberá tener la forma de universalidad distributiva conjugada. Por así decir, la reliquia no es la piedra roseta en su masa física individualizada, sino también las copias que de ella se hicieron, ella a raíz de su descubrimiento. Y esta tesis equivale a una propuesta metódica en el sentido de la relativización del concepto de reliquia o monumento como hecho geográfico. Y no te quedes nada más con la idea de una reliquia objetiva, dotada, como dice, de unicidad absoluta, ¿no? Sino de la multiplicidad que le da el mismo proceso histórico. Es decir, hay una validación, ¿no? Aquí lo tenemos, dice, la posibilidad de multiplicación distributiva de una reliquia en el espacio constituido por los sujetos no geológicos implica la extensión de esa posibilidad al espacio de los propios sujetos construidos como partes del propio campo histórico. Por poner un ejemplo, ¿no? Los egipcios, los íberos, ¿no? Para dar cuenta de esas reliquias. Y es así como procede, ¿no? La condición factual a partir de estas multiplicidades. Y esta es la resolución nosológica, quizá una de las más, de las que más aporte podamos tener, ¿no? en la reflexión historiográfica. Y es a través, dice, de la multiplicidad de los sujetos operatorios de las metodologías beta, en donde se nos manifiesta la última razón ontológica, sin referida a la semántica del campo histórico, de la universalidad o el enclazamiento de las reliquias individuales objetivas, contestando a la pregunta de lo universal, ¿no? Sea la misma composibilidad operatoria de cada reliquia con las restantes reliquias en que por hipótesis funda la construcción histórica. O sea, en resolución, una reliquia, por ser histórica, debe ser universal enclasada. Y ya por ese hecho, las metodologías beta operatorias operan con esto, ¿no? Con universales enclasados que, a su vez, ya en los contenidos de las metodologías alfa, van a estar implícitas, ¿no? Porque es la condición factual, o lo que denominamos fenoménico externo, ¿no? Y no solamente una condición abstracta o, o que se quede nada más al nivel de una materialidad terciogenérica, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La biografía de Lutero de Lucien Febvre, que operaría así, ¿no? Como una biografía alfa operatoria. Es decir, es una individualidad enclasada que no corresponde a una biografía literaria, pero sobre todo a una individualidad objetiva más propiamente ideográfica, que la ciencia histórica puede alcanzar, dice, aparece en la escala de la individualidad compleja global de la totalidad del campo histórico. Es decir, esta totalidad concebida como multiplicidad atributiva de procesos sucesivos y encadenados con un principio y un fin, que es el concepto de humanidad en cuanto se contrapone al universal hombre, que resulta ser ella misma un individuo. Y ya colocándonos en el plano de las metodologías alfa, y de lo que es propiamente los individuos históricos y los sujetos operatorios, bueno, más que hablar también de esa conjunción, también lo que él está tratando de apuntar es que esa multiplicidad de sujetos operatorios al interior de los procesos históricos también se da en los individuos que son organizados a partir de estas metodologías beta operatorias. El concepto de humanidad es uno, ¿no? Bueno, aquí dice, es innegable que atendiéndose al criterio del desarrollo tecnológico o ecológico, lo que sea así. Lo que negamos es que la era espacial, voy a poner un ejemplo de histórico, sea una etapa histórica en el siglo XX, sin negar que pueda hacerlo al cabo de los siglos. Por ello, tampoco tiene verdad histórica la afirmación de que el descubrimiento de la cara opuesta de la Luna sea más importante que el descubrimiento de América, o cosas teleológicas, o también de una visión progresista que impone eh, una, una idea, una idea como esencial de que los siglos XX y XXI tienen un desarrollo culmen respecto a los anteriores y de que eso entra dentro de un proceso histórico, no, porque todavía no está cerrado, ¿no? En el caso del siglo XXI, no. Entonces, dice, aplicando nuestro criterio de cierre, el descubrimiento de América tiene una posterioridad que permite llevar adelante la construcción en la forma de cierre histórico,
mientras que el descubrimiento de la Luna no lo tiene. Por alguna razón, porque el descubrimiento de la Luna como hecho factual todavía tiene estas posibilidades de desarrollo que no lo tiene el caso del descubrimiento de América. Estas posibilidades que se dan al interior de estas conexiones sujetos operatorios tienen que ver otra vez con metodologías beta operatorias, ¿no? Y ahí está la condición constructivista, ¿no? Hay un cierre que le permite al historiador ver que el proceso de descubrimiento de América tuvo en efecto una posterioridad eh, y una anterioridad, pero no el caso del descubrimiento de la Luna, ¿no? Hay una etapa inicial, pero todavía no una posterior. Por último, nos referimos a la hipótesis de la multiplicidad distributiva del individuo total. Dice aquí, se nos presenta como definitivamente idiotético, es decir, irrepetible, porque esta hipótesis suele hacerse desde una perspectiva no ya geográfica, es decir, como se venía trabajando hasta el siglo XX, sino lo que hoy es imposible, sino galáctica, como posibilidad y probabilidad de que en otros planetas se estén desarrollando formas de vida. Lo que es más importante, humanidades paralelas a la humanidad terrestre, que es introducir aquí un punto de vista materialista respecto a la construcción nociológica que se está haciendo del emplazamiento del individual histórico, ¿no? ¿De qué modo afectaría esta universalidad externa a la totalidad histórica individual? Pues dice, en nada, en ningún modo. Porque si las historias de otros mundos paralelas a las nuestras, como si ya estuviesen acabadas, ¿no? Para otras posibilidades, otros mundos. Estoy pensando en la propuesta de Saul Krike, ¿no? Que supongo que es la que también Gustavo Bueno está empleando eh, por tratarse de modalidades silogísticas, eh, que es lo propio de las metodologías operatorias. Para nuestra propia historia, aunque ampliados, lo que pueden representar los cursos paralelos del desarrollo de los imperios fluviales, dice anteriormente su conferencia única, etc. Y si alguna estuviese acabada, no podríamos servirnos de espejo a nuestro destino, puesto que solo podríamos comprenderla cuando nosotros mismos hubiésemos atravesado las previstas etapas del futuro. Y en todo caso habría que demostrar que ese conocimiento no iba a producir alteraciones de nuestro propio curso, lo cual es completamente absurdo, ¿no? De donde concluimos que la verdadera significación nociológica de la hipótesis del paralelismo de nuestra historia con otros cursos históricos extraterrestres es indirecta o propiamente a través del análisis interno de los supuestos factores de la propia historia terrestre. Y bueno, ya en lo que corresponde a la última parte, que es el individuo histórico como sujeto operatorio, nos encontraríamos básicamente con los resultados de esta propuesta en el plano de la disciplina histórica, y una propuesta que Gustavo Bueno señala ya una vez discutido toda esta cuestión de las relaciones entre estas metodologías, que tiene que ver con tres conceptos fundamentales: plan, desarrollos y proyectos, que se dan eh, en lugar de lo que nosotros suponemos es una relación de individuales históricos, ¿no? Eh, Supuesto que los historiadores actualmente piensan que se trabaja con lo de la conciencia histórica, cuando no es así, ¿no? Sino con esos elementos externos del ser social, pero que están justamente mediados por su propia proyección individual, es decir, la conciencia en el plano del propio sujeto operatorio, pero que no está, digamos, individualizada o determinando un hecho histórico en su totalidad, ¿no? Sino es en relación a los otros sujetos, ¿no? Por eso se propone aquí esos conceptos de plan y programa, porque es básicamente con lo que se trabaja en la historia, ¿no? Bueno, creo que sería todo de manera muy breve. Muchas gracias, estimado Uri. Sí, porque la verdad es que es un texto denso Sí, y no es breve, ¿no? Es un texto, me parece que es de 113 páginas, ¿no? Más o menos.
Eh, yo solamente cerraría con algo que me parece fundamental. Este problema de enclasamiento y el problema de la individualidad y el de la universalidad que trastoca el texto de Bueno me parece fundamental porque la metodología del historiador y el desarrollo de los procesos historiográficos siempre se encuentra el tensar totalidades atributivas y totalidades distributivas, ¿no? Y luego pensar un individuo como una suerte de confluencia de totalidades atributivas específicas, ¿no? Que se vuelve a enclasar como una totalidad atributiva de otra distributiva, ¿no? Que podría ser un grupo social, ¿no? El Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo solamente me gustaría cerrar con una pequeña nota de Bueno cuando menciona lo siguiente: la categoría de los fines generales distributivos puede intervenir, al menos en el análisis nociológico, como categoría ejercitada en todo historiador. Me gusta, ¿no? Recalco este punto, ¿no? Es decir, al menos intervenir en este proceso nociológico, ¿no? En el momento en que tiende a interpretar uniformemente los fines individuales en cuanto a fines de la historia humana, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que el historiador eh, requiera comprender procesos muy específicos o individualidades o momentos nodales muy específicos de la transitividad histórica, la verdad es que tenemos que enclasar y tenemos que hacer una suerte de embrague y desembrague continuo entre el problema de la totalidad atributiva y la distributiva, ¿no? Y creo que ahí se encuentra la gran complejidad de la historia, ¿no? Que sí es cierto que tenemos procesos análogos o generales, pero la verdad es que la complejidad recae en la forma en que el sujeto nociológico puede eh, desentrañar y comprender de una forma veraz esa totalidad atributiva que se enclasa en una totalidad distributiva, ¿no? Entonces, yo solamente cerraré con eso, pero es una reflexión interesante la que nos propone Bueno. Y otro aspecto que, abre con el fragmento aristotélico y cierra con el fragmento aristotélico, ¿no? Para decir precisamente que no es que la historia no tenga un grado de complejidad, sino más bien que su grado de complejidad radica precisamente en este tipo de tensiones, Sí. ¿no? Que no es universal, ¿no? En el sentido de que no puede cerrar nomológicamente, pero tampoco, digamos, solamente vea las individualidades inconexas, ¿no? Sino más bien la complejidad de esas individualidades como totalidades atributivas de un desenvolvimiento histórico específico, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido yo cerraría y pues agradecemos mucho al doctorante Uri Márquez, que nos ha expuesto de una forma sucinta, pero de una forma muy compleja este texto. Muchas gracias, estimado. Sí, gracias.